Aquella mañana de enero, la ciudad despertaba con un frío que se metía en las articulaciones. Pero Sarita ya estaba de pie. A sus 68 años, su cuerpo era la evidencia de una vida marcada por los esfuerzos. Para Sarita, el descanso era un lujo que no podía permitirse, y la queja era un pecado que no estaba dispuesta a cometer, por más que lo deseara. El aroma a café de olla inundaba el pequeño cuarto de lámina y de adobe que desentonaba entre las casas de ladrillo y de concreto de la vecindad. Sarita servía el único huevo que quedaba en un platito de peltre despostillado. Ándele, mi niña, cómase todo. Coma bien, que en la escuela necesitará de mucha energía, decía Sarita con una sonrisa que escondía el hambre. Anita, de 7 años, con las trenzas perfectamente apretadas por las manos expertas de su abuela, la miraba con adoración. Anita no alcanzaba a ver la pobreza en la que vivía con su abuela. Ella solo veía el amor que la pobre viejecilla le dejaba ver. Para Anita, que su abuela desayunara únicamente un pedazo de pan duro mojado en café era solo una costumbre de gente grande. Abuelita, ¿hoy también vas a barrer la calle de los ricos?, preguntó la niña limpiándose la boca con el dorso de la mano. Sí, hija, hoy toca de todo, mi cielo. Hay que juntar los centavos para ponerle sus galletas y la leche a los reyes. Pero usted pórtese bien, porque ellos lo ven todo, mi niña. Al salir de la escuela caminaban juntas. El sol de la tarde le daba a la ciudad un tono dorado. Entonces se detuvieron frente a los grandes almacenes y allí estaba, bajo las luces amarillentas del escaparate, estaba la muñeca nena. Tenía un vestido de organza rosa, unos ojos que se cerraban al acostarla y un cabello sintético que brillaba como la seda. «Mira, abuelita», susurró Anita pegando su naricita al cristal. Sus ojos se dilataron. «Mira, abuelita, tiene zapatos de verdad». Sarita miró el precio en la etiqueta con la que estaba marcada la muñeca y sintió un pinchazo en el pecho. Una mezcla de lástima y de impotencia, pues el juguete costaba más de lo que ella ganaba en 2 semanas de arduo trabajo. «Híjole, es muy bonita, hija. Pero los reyes traen lo que pueden, ¿eh? No siempre traen lo que uno quiere», dijo Sarita, tratando de protegerse de lo que parecía un fracaso anticipado. «Pero yo he sido muy buena, abuelita. Voy a rezarle al niño Dios para que le diga a los santos reyes que me la traigan. Y cuando ellos vean que me porto muy bien y que tú trabajas mucho, seguro me la van a traer». «Abuelita, y a lo mejor hasta a ti te traen algo». «Sí, estoy segura, abuelita». Sarita miró sus manos. Estaban hinchadas, con las uñas quebradizas y restos de jabón.
Pero en ese momento, en su instinto de abuela protectora, nació un juramento silencioso. No iba a permitir que la realidad, esa terrible realidad en la que vivía, le robara la ilusión a su niña. El calendario de la cocina marcaba que no faltaba mucho para la llegada de los reyes. Y para Sarita, el tiempo ahora se medía en esfuerzo y puntadas. Cuando la noche caía sobre la ciudad y los ruidos de los camiones se alejaban, empezaba la verdadera jornada. Anita dormía profundamente abrazada a una almohada de trapo y soñando con el aroma a plástico nuevo de la muñeca nena. Entonces, Sarita encendía una sola bombilla amarillenta que colgaba del techo. Sacaba una bolsa escondida bajo la cama, en la que guardaba su estambre de colores y agujas de tejer. Para Sarita, cada vuelta del estambre entre sus dedos y las agujas significaba una obra de arte cuando veía terminada una bufanda, un chaleco o un suéter de hermosos colores que vendía entre sus conocidas o con sus patronas. Parecía como si la viejecita tejiera hebras de viento con un ritmo perfecto. Pese a que ella ya no veía bien, Sarita tenía que acercarse el tejido casi hasta rozar su nariz, pues sus ojos, nublados por las cataratas y el cansancio, ardían como si tuvieran arena. «Oh, no te duermas, Sara», se decía a sí misma. «Oh, solo unas cuantas vueltas más. Esa condenada muñeca no se va a apagar sola. Mira la pobre Anita. Sus manos están vacías. Y si tú te duermes, ella no tendrá nada. No te duermas, vieja tonta». Una noche, el frío fue tan intenso que sus dedos se entumecieron. El reumatismo le mordía las articulaciones. Y entonces dejó caer una aguja y el sonido metálico contra el piso de cemento sonó como un balazo en el silencio de la noche. Anita se removió en la cama. «Abuelita», preguntó la niña con voz ronca de sueño. «¿Qué haces despierta, abuelita?» Sarita escondió el tejido con la rapidez de un criminal. «Oh, nada, mi cielo. Estaba espantando un mosquito que no me dejaba rezar». «Duérmase, mi niña, duérmase, porque luego se le espanta el sueño». «Abuelita, ¿puedes acostarte un ratito conmigo mientras me duermo?» «Sí, mi cielo». Sarita se acostó junto a la niña y ésta le preguntó: «Abuelita, ¿te acuerdas que un día me dijiste que me ibas a llevar al mar?» «Sí, hija. Un día te voy a llevar a que lo conozcas. Te voy a llevar a Acapulco». «¿Ah, Acapulco?», preguntó Anita sorprendida. «Sí. Y vas a ver que es muy bonito y muy grande». «Ah, abuelita, ¿y podemos llevar a mi muñeca cuando los reyes me la traigan?» «Sí, mi niña. Si los reyes te la traen, la llevaremos y caminaremos por la orilla de la playa. Y vas a ver que será una tarde maravillosa. Y si te portas bien, te
compraré un mango. Ya verás, mija. Ya verás. Abuelita. Y allí también van a estar mis papás. Sarita abrazó a su nieta y en un tono cálido le dijo: ay, mija, si sigues preguntando se te va a espantar el sueño y luego no te vas a querer levantar para ir a la escuela. Para acelerar el ahorro, Sarita aceptó un trabajo extra. Debía limpiar las letrinas y los pasillos de un mercado cercano después del cierre. Sarita, aquella mujer que con ternura usaba sus manos con una destreza impecable para peinar a su nieta, ahora estaba de rodillas tallando el suelo mugroso. La gente del mercado que recogía sus mercancías pasaba junto a ella, pero ni siquiera la miraban. Para el mundo, Sarita era casi invisible, salvo para los distraídos que torpemente tropezaban con ella. Pero ella era feliz en su invisibilidad, porque se imaginaba en su mandil el peso creciente de las monedas que ganaría. Faltaban solo 2 días para la Noche de Reyes, pero el dinero aún no alcanzaba. La inflación de los 80 y el precio de la muñeca del momento jugaban en su contra. Fue entonces cuando la señora Cuéllar, la dueña de una de las casas donde Sarita hacía el aseo, le hizo una propuesta. Oh, mira, Sarita, voy a dar una cena de Reyes mañana. Vendrá mucha gente importante. Si te quedas toda la noche ayudando en la cocina y limpiando el desastre después de la fiesta, entonces te daré un bono extra. Te prometo que será lo suficiente para que te compres lo que quieras. A Sarita le temblaron las piernas. Aquello parecía un milagro. Claro que sí, señora. Ahí estaré. No importa la hora, dijo Sarita. La víspera de Reyes llegó con un cielo color plomo. La ciudad se sentía eléctrica, llena de padres apresurados y luces de colores que parpadeaban como ojos nerviosos. Sarita llegó a la casa de la señora Cuéllar a las 5 de la tarde. El contraste era hiriente. Mientras ella cargaba charolas de cristal con bocadillos caros, pensaba en el hambre que había dejado en casa. La fiesta fue un torbellino de voces altas, de risas y de brindis. Sarita no se detuvo en ningún segundo. Sus piernas hinchadas como troncos le enviaban punzadas de dolor hasta la cadera. Y cada vez que sentía que se iba a desmayar, cerraba los ojos y veía el escaparate donde estaba la muñeca nena esperando. Entonces recordó el dibujo que Anita había hecho en la escuela. Una niña tomada de la mano de una señora, con una muñeca con vestido rosa en medio de ellas. Sarita, más hielo. Sarita, limpie ese vino que se cayó. Los gritos parecían latigazos. A las 3 de la mañana, cuando el último invitado se fue, la casa parecía un campo de batalla de platos sucios y de servilletas manchadas. Sarita, con la espalda encorvada, se quedó a solas con el silencio y toda aquella montaña de trastes.
Cerca del amanecer, la señora Cuellar bajó en bata de seda. Miró la cocina impecable y a Sarita, que apenas podía mantenerse en pie, que estaba apoyada contra el fregadero. Pero, Sarita, ¿a poco ya acabaste? Sí, señora. Ya terminé. Mire, todo quedó bien limpio. Pues hiciste un buen trabajo, Sarita. Mira, aquí tienes. Le entregó el sobre. Sarita no lo abrió allí. No quería que sus manos temblorosas delataran su angustia. Entonces salió a la calle fría de la madrugada y bajó un farol con todos los billetes. ¡Qué sorpresa! Por fin lo tenía. Tenía el dinero exacto para la muñeca y hasta para 1 litro de leche extra. Lloró, pero sus lágrimas eran de un triunfo silencioso. Se dio prisa para llegar a su casa y el sol apenas se asomaba. Anita ya estaba despertando con los ojos brillantes de emoción. «Abuelita, hoy vienen los reyes», gritó la niña saltando en la cama. «Sí, mi cielo. Ándale, alístate para ir a la escuela». Antes de que Anita entrara a la escuela, Sarita le dijo: «Hija, escucha bien. Tengo que salir a hacer un encargo. Si no alcanzo a llegar cuando salgas, no te muevas de aquí. ¿Me escuchaste? Si me tardo, no te muevas». Sarita le dio un beso en la frente. Fue un beso largo y cargado de todo el amor que un ser humano puede contener. En la tienda departamental había un caos total. Gente empujándose, gente que miraba los escaparates con la impotencia que declara la pobreza. Ella abrazaba su sobre contra el pecho y cuando por fin llegó al mostrador, señaló con el dedo índice deformado por el trabajo. «Esa, deme esa, por favor. La nena». El empleado la miraba con desdén, pero al ver el dinero, envolvió la muñeca con el papel y lo puso en una bolsa con un moño rojo. Sarita salió de la tienda con su bolsa y con una sonrisa orgullosa. Se sentía como una reina. El peso de la muñeca era ligero comparado con el peso de la pobreza que sentía que acababa de derrotar. Caminó hasta su casa para esconder la muñeca bajo su cama, para que la niña no pudiera verla. Y cuando caminaba, tuvo una sensación que le pareció familiar. Recordó que cuando ella tenía 10 años, trabajaba en la casa de una señora que le pidió esconder las muñecas que había comprado de Reyes para sus hijas, las cuales tenían su misma edad. Sarita, obediente como siempre había sido, las escondió bajo la cama de aquella habitación en la que vivía desde los 7 años, edad en que su madre la dejó en aquella casa para trabajar en el aseo. Sin embargo, no pudo dormir en toda la noche. Sacó las muñecas y las observó, y se imaginó que jugaba con ellas y que las cargaba como si fueran sus hijas. Distraída en sus memorias, pensó luego en aquella tarde en que su patrona la llevó a conocer el mar.
Las hijas de la patrona jugaban y reían en las olas que rompían y las salpicaban. La patrona le compró un mango, y cuando Sarita mordió el mango empalado en una varita, la brisa salada descubrió el dulce sabor inolvidable de aquella fruta en sus labios trémulos. Entonces, Sarita caminó y cruzó la calle inmersa en aquella playa. Recordó que aquella fue la primera vez en que se sintió feliz. Únicamente se apartó de aquel recuerdo cuando escuchó el claxon de la Ruta 14 muy cerca de ella. Se sintió que algo le empujó con una violencia devastadora. Pero en la mente de Sarita pensó que era el estallido de una ola. Aquella pobre anciana yacía en el asfalto caliente de la calle, con un hilillo de sangre que le salía de la oreja y la nariz. La muñeca había quedado a unos metros de ella, y la pobre viejecita se esforzaba por alcanzarla con sus manos, mientras las vecinas gritaban: «¡No! ¡Sarita! ¡Pobrecilla! ¡Llamen a la ambulancia!». El chofer de la Ruta 14 afirmaba que la ancianita había cruzado la calle sin ver, mientras Sarita se esforzaba por alcanzar con su mano a la muñeca, a la que llamaba Anita. «Anita, mi niña, ya vamos al mar, mi amor. Ya vamos, mija». Pero ni aquel escándalo la apartaba de ver en su delirio de muerte la maravillosa tarde en que caminaba de la mano de su nieta por la misma playa en que su patrona le compró el mango aquella vez. Ella y su nieta, que cargaba a su muñeca, se fundían con el sol del horizonte, mientras la hermosa brisa salada las mojaba y se reían. Sarita murió aquella tarde abrazada al asfalto, abrazada a su miseria, y en sus ojos enrojecidos e hinchados de sangre, el paramédico que dictaminó su muerte pudo ver la hermosa calma de aquella maravillosa tarde que parecía haberse quedado impregnada en su mirada antes de morir. Si te ha gustado el relato, suscríbete y comparte. No olvides dejar tu like y tus comentarios. Gracias.